Bienvenida, gente del internet. Esto es Desenfoques, un espacio en donde analizaremos películas, series, documentales y videojuegos que tengan alguna temática de salud mental, discapacidad o neurodivergencias. Yo soy Quique Vázquez. Y yo soy Lucenal. Y este es el intro. Bueno, si siguen el contenido de Quique Bien Parado, que les recomiendo se suscriban, le den like, compartan. Es más, vamos a hacer una pausa aquí y no nos vamos a mover hasta que le den suscribir aquí. ¿Y por qué hablas así como? Para que no nos vean, así, para que no se note que está en vivo esto. Ya se suscribieron, ¿verdad? Bueno. En realidad este no es un inicio de nuevo contenido, porque este contenido ya lo habíamos dejado bastante tiempo, pero si ustedes ven en el canal van a encontrar algunos análisis, también con algunos invitados, invitades, que han estado muy chiditos, pero lo cierto es que no teníamos como la superproducción, estaba muy casero y pues yo me encargaba de estar al frente y detrás y era todo un relajo. Así que ahora les traemos esta superproducción, propuesta. Le pusimos más diseño, güey. Sí, gracias al equipo de AKS Studio. Y pues si de repente sienten que se nos va así la onda, es porque nos están hablando nuestras voces de la cabeza, llamadas Andrew y René. No crean que estamos drogados. Andrew es la voz de nuestra cabeza que controla todo y René es la voz de nuestra cabeza que corrige todo. Entonces, sí, todos queremos un René en la vida. Todos queremos un René en nuestra vida. Que corrija todo. Gracias Andrew, gracias René, gracias a AKS Studio por la producción de este bonito contenido. Y eso nos permitió clavarnos más en la investigación y nos dio más tiempo para ver cosas, jugar videojuegos y tenerles contenido, así que esperamos que esta temporada les guste mucho, que la apoyen mucho y bueno. Que nos manden sus propuestas. Que nos manden también. sus propuestas, de hecho en un futuro verán desenfoques propuestos y sugeridos por la gente, pero ya les contaremos. Sí. Y bueno, una de las películas más pedidas había sido justamente la que ya vieron en el título, Los dos hemisferios de Luca, que además aquí me parece algo muy interesante, ya que Quique conoce a Bárbara Anderson, que es la autora del libro en la que está inspirada la película, así que también les tenemos un poquito de chismecito extra al respecto. Les tenemos chismín, pero tienen que saber que la película de Los dos hemisferios de Luca está basada en el libro homónimo de Bárbara Anderson, en donde cuenta los primeros años de vida de Luca y donde cuenta un viaje que hizo a la India para encontrar un tratamiento de la epilepsia de Luca. Sí. Pero eso es solo un fragmento de todo lo que abarca el libro, porque el libro no solo abarca el viaje, sino que abarca las dinámicas familiares, la participación de su esposo, de Bruno, el hermano de Luca, de la persona que ayuda a la asistencia de Luca cuando es necesaria. Es todo un mundo. Entonces vamos a analizar qué tanto o qué tan no qué tanto o qué tan poco está basada esta película en el libro y sobre todo el mensaje que manda hacia el público sobre cómo se entiende la relación entre una familia y la discapacidad. Y bueno, esta película la pueden encontrar en Netflix, es original de Netflix y está protagonizada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, que son los papás de Luca. Y bueno, en un principio notamos que esta es una pareja muy entusiasmada de estar embarazada, de hecho se dirigen hacia el hospital, todo así muy thank you, muy bonito, pero hay complicaciones en el parto, por lo que Luca nace con parálisis cerebral. Si mal no recuerdo, a Bárbara le da un paro durante el parto. Bueno, en la película Ajá. se supone que Bárbara se desmaya. Sí.
Y es gracias a este desmayo que hay complicaciones durante el parto. Porque ya no puede pujar. Porque no puede pujar y entonces eso causa lo que médicamente podría llamarse sufrimiento fetal y complica el alumbramiento y eso desencadena la parálisis cerebral en Luca, de acuerdo a la peli. O sea, hay que especificar que esa es la escena que marcan en la peli. Y después tenemos una secuencia en la que explican qué sucedió con Luca, sus primeros años, que yo diría que es el primer desacierto con la película, porque sí creo que se saltan parte muy importante justamente de la aceptación, el desarrollo, pero bueno, al final es una película, no es una serie, es difícil mostrar todos los aspectos, pero sí fue algo que yo pensé, esto no me gustaría verlo en un collage de imágenes, me gustaría al menos tener una pequeña escena de esa interacción y la aceptación, etcétera. Y después vemos al personaje de Bárbara, que con unas pequeñas tomas ya te das cuenta que es así multitask y que tiene que tener el control de todo. De hecho, los primeros diálogos que tiene con su esposo son muy de, y saliendo de la escuela hay que ir a la natación y pasamos por tal, y hasta él le hace un chiste de, ¿y todo es hoy? ¿Todo en un día? Ajá. Porque pues sí, parece así todo el tiempo cronometrado y un montón de actividades que claramente para cualquier madre o padre esto es de la vida diaria, pero ahora imagínense con un hijo con una discapacidad. Y hay una escena muy bonita en la que vemos una interacción entre Bruno y Luca, en la que Bruno le dice a la cuidadora que a Luca no le gusta, me parece que era la papaya. La papaya. Ajá. Y eso te habla de que Bruno, aunque Luca no esté verbalizado o verbalice muy poco, pues él tiene sus medios de comunicación. Y creo que aquí empiezas a tocar un punto que psicológicamente creo que al momento de entender la discapacidad es muy poco visto, que es que la presencia de la discapacidad exige en la familia adaptaciones a conceptualizaciones que la gente tiene ya preconcebidas. Totalmente. Pienso en que las familias piensan que la única forma de comunicación que sucede entre los miembros de la familia es oralizada. Y eso quita la perspectiva de que todas las personas en todo momento nos comunicamos de diferentes maneras, no solo la oral. Y un ejemplo muy común que puedo poner es, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Eso deja entrever que hay medios de comunicación alternativos y paralelos a la oralidad, pero la aparición de una discapacidad acrecenta o privilegia medios de comunicación que no necesariamente son la oralidad. Y pues sí hay trabajos ya desde lo sistémico que tratan de rescatar esta clase de puntos de vista, pero como no lo ves en TikTok por psicólogos pop bailándote mientras te dicen top 5 formas de... Entonces pues, la gente no lo sabe. Bueno, también luego no son psicólogos, es gente bueno, inventada. También, sí es cierto. Sí, pero me gusta esta interacción que tienen Bruno y Luca porque también hablan de que como cualquier relación, la persona que más tiempo pasa con el otro es la que más fácilmente tendrá mecanismos o formas de comunicación, digamos, como chistes locales, como formas de comunicación propias de esa relación y que a veces en la imaginación de la gente se cree que para hablar con una persona con discapacidad que no está oralizada hay que ser un súper profesional, experto en comunicación aumentativa y adaptativa, cuando realmente el expertise se obtiene de la convivencia. Y esta pequeña escena entre Bruno y Luca dejan ver que el personaje de Bruno es el experto en comunicación e interpretación de la forma de comunicar de Luca. Entonces... sí, desde el principio me llama la atención y me gusta que dejen ver estas pequeñas escenas. Sin embargo, no me parece que le den tanta importancia. No, es que justamente no exploran tanto esa parte de la hermandad, porque sí la película está muy centrada en el personaje de Bárbara.
De hecho, siento que desde muy al principio se delinea como ella es la madre salvadora, la que todo lo puede, la superheroína. Tanto que la vemos en una crisis y es cuando conoce a esta persona que le habla del Cytotron, ¿no? Sí. Porque ahí lo que recuerdo es que al parecer un señor lo utilizó por secuelas que había tenido de un accidente, ¿no? Y pudo recobrar la movilidad y etcétera. Y es cuando le mete la idea a su esposo de viajar a la India para probar pues con este método experimental. Lo que sí me gustó de la película fue que no lo enfocaron a hay que curar a Luca, sino que como está teniendo muchos ataques epilépticos, pues eso sí ya se podía ver, ¿cómo se dice? Pues se podría morir, ¿no? Sí, que ponen en riesgo la calidad de que vida o ponen la en riesgo vida su vida. misma de Luca Ujú. por un ataque epiléptico. O sea, recordemos también que la epilepsia es un trastorno en la comunicación sináptica y que una descarga eléctrica en ciertas zonas del cerebro puede generar muerte neuronal. Y esa muerte neuronal puede afectar en una habilidad, digamos, no visible como la elección de palabras al momento de comunicarse, por eso se dan las afasias, por ejemplo, o que haya ciertos olvidos, ciertas amnesias específicas, dependiendo de la zona donde se da este cortocircuito. Pero también está el riesgo de que esa epilepsia ataque zonas del cerebro que estén participando en mecanismos más importantes en el sentido de que puedan poner en riesgo o no la vida de alguien, Claro. como respirar o el ritmo cardíaco o el sistema nervioso autónomo, que la gente que nos ve y vive con disautonomía sabrá decirnos las complicaciones que esto tiene. Pues sí me parece importante que la peli de alguna manera haga énfasis en yo no pretendo cambiar a Luca, lo que quiero es modificar su calidad de vida para bien al atacar la epilepsia. Pero una cosa es lo que la peli promueve y otra cosa es lo que el espectador Entiende. Sí. Sí, pero bueno, sí quería señalar que en la peli, al menos el personaje de Bárbara, algo que la tiene muy preocupada son estos ataques porque además están siendo cada vez más recurrentes y de más tiempo, lo cual le pone en mucho riesgo a Luca y creo que también eso es lo que mueve al personaje de Juan Pablo, a Andrés, a decir, bueno, órale va, ¿no? Juntamos nuestras chivas, nuestros ahorros y nos lanzamos, pues ahora sí que a explorar a la aventura, porque incluso Luca podría no haber sobrevivido al vuelo, ¿no? Si le daba uno de estos ataques durante el vuelo, entonces sí era como echar todas las canicas en una sola canasta, ¿no? Esa escena también está muy fuerte cuando hablan con el neurólogo de confianza de la familia y el neurólogo les dice, esto es un riesgo del tamaño del mundo. Sí. Y mi responsabilidad está en decirte los riesgos que pueden correr como familia si lo hacen y que se animan, ¿no? Que lo hacen. Que aquí, bueno, no sé si decirlo ahora o dejarlo para después, ¿no? Pero esta clase de riesgos vienen por una falta de formación de los personajes, del personal de salud con respecto a la perspectiva de la discapacidad. Una cosa es tener perspectiva de enfermedad y otra cosa es perspectiva de discapacidad. Y creo que esta pequeña interacción sí deja ver que el personal de salud rara vez tiene formación o entiende qué es la perspectiva de discapacidad y por qué se diferencia con la perspectiva de enfermedad. Pero ya ahondaremos en eso más adelante. Sí. Y bueno, para no spoilearles todo, pero sí vemos que hay mejoría en Luca después de usar
tratamiento, pero de todas maneras siento que en todo momento la peli está enfocada más en el viaje de Bárbara que en el viaje de Luca. De Luca. Que de hecho yo aquí ponía que a lo mejor unos buenos títulos serían Las 2 vueltas al mundo de Bárbara o, mi favorito, Que Bárbara, Bárbara. Sí. Es un chiste muy estúpido, pero ahí estaba. Tienes un punto. Y creo que ahí, bueno, para terminar con la sinopsis de la peli, es todas las peripecias que la familia enfrenta con tal de experimentar un tratamiento que parece milagroso. De hecho, en la peli se usa el discurso de milagro para tratar de mejorar la calidad de vida de Luca. Uh-huh. Para mí esa es la sinopsis de la peli. Pero durante el desarrollo de la peli suceden muchas cosas que si el espectador tiene perspectiva de discapacidad puede rescatar. Pero desgraciadamente muy poca gente en mi país, al menos que es México, y por comentarios que llegué a ver en redes sociales, tanto hacia Bárbara como hacia mí, porque hubo mucha gente que me preguntó mi opinión. Claro. Se nota que las sociedades, al menos en Latinoamérica, porque fueron los que me comentaron, no tienen mucha perspectiva de discapacidad al mirar la peli. Sí. Y me gustaría agarrar esto como pie para que les contemos cómo fue para nosotros cuando nos avisaron de parte del tío Netflix que esta peli iba a existir y nos mandaron el tráiler para verla. Nomás quiero puntualizar algo. Imagínense, porque pues aquí hay una relación también con la verdadera Bárbara. Uh-huh. Entonces, siento que incluso antes de mandarnos el tráiler y eso, sí había un poco como, ¿cómo no poner mi parte de relación? Sí, como no ponerla en juego. Ajá, al tratar de ser lo más objetiva, aunque pues eso no existe, ¿no? Con mis comentarios. Y creo que también por eso tardamos un poco en hacer un análisis de esta película, porque sí queríamos tener como toda la perspectiva completa. Sí, que no, al menos personalmente me pasó que yo no quería ser un crítico o no quería hacer una crítica y que fuera insuficiente para los dos lados. Uh-huh. O sea, que no fuera lo suficientemente ilustrativa por un lado, pero tampoco quería que fuera excesivamente hostil o excesivamente agresiva, claro, si no lo ameritaba. Y no había manera de hacer esa crítica sin tener la perspectiva completa, y eso implicaba ver la peli un par de veces para hacerme de una opinión lo más completa, porque también cuando uno ve un contenido por primera y única vez, uh-huh, también se deja llevar por cómo se sintió durante esa primera vez, y eso puede influir directamente en la manera en la que entendí la peli, basado en cómo me sentí la primera vez. Y en esa primera vez que yo la vi, pues la vi en el estreno, con todo lo que implicaba, ¿no? Conociendo a los actores, a las actrices, conociendo a Julián, uh-huh, que para mí fue muy hermoso, fue un momento muy hermoso conocer a Julián, que es el niño que hizo el papel de Luca. Está cañón. La neta, ese niño merece un premio. Sí. Se merece un premio de verdad. Sí. Que bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó con cómo se vendió la película. Uh-huh. Justamente al ver ese tráiler, creo que tenía lo que ya hemos mencionado muchas veces en el canal del no por inspiracional. Uh-huh. Y podíamos ver una Bárbara Mori siendo así la mamá luchona, guerrera, que hace todo por su hijo. Y entonces eso no nos daba mucha esperanza de que nos íbamos a encontrar. Porque entiendo también, y de hecho Bárbara Anderson nos dijo que a ella no le había gustado ese corte de tráiler, pero sí entiendo que es una manera
inteligente de vender la película porque la gente está acostumbrada a ese tipo de discursos. Exactamente, muy pocos contenidos están hechos desde una mirada disca, directamente disca, o una mirada crítica hacia la posición cultural, hacia la discapacidad. Y pues sí, por un lado entendía lo del tráiler, pero también tengo que admitir que por un lado había cierta molestia, cierto desengaño, no sé cómo decir mi sensación. ¿Desencanto? Desencanto también, pues porque participé en un libro que se llamaba Invisibles, que justo la intención que tenía era visibilizar las historias de las personas con discapacidad, más allá de ese ingrediente del no por inspiracional. Y cuando vi el tráiler dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué Pues, estamos jugando? nomás estoy hablando lo ¿Qué estúpido. pasó? O sea, entonces, sí, al principio fue como, chale, o sea, no sé cómo sentirme. Y mira, yo tenía aquí, o sea, aquí tenía un montón de cosas que decir. Afortunadamente, tanto tú como el tiempo me dieron espacio para pensar y dije, justo lo que decías, esto es un tráiler y el tráiler no es la peli. El tráiler es una selección de fragmentos que invitan al público a ver la peli. Y eso implica que quienes hacen el tráiler están buscando el discurso o la narrativa dentro de ese tráiler que sea más apetecible para el público. Sí. Y pues decían Michael White y David Epstein, que son los teóricos de la narrativa, de la terapia narrativa, que las personas tienden a elegir los discursos que más conocen y que tienden a actuar conforme los discursos que más conocen. Entonces, sabiendo esto, sí me dio mis 5 minutos de... Claro. Y de poder esperar a ver qué onda. Y aprovecho esto para decir o para invitar a la gente que si no está familiarizada con el término de no por inspiracional y cuál es la historia, pues vayan al canal y busquen literalmente el episodio de Cómo me lo explico, que se llama No por inspiracional, en donde hablamos de la historia del término, de quién lo inventó y por qué se dice así. Vayan allá y luego vienen o espérense a que acabe este video y luego regresan. Entonces, cuando pasó ese tráiler, sí fue como, chale. Y agradezco también a el tío Netflix que me invitó, bueno, nos invitó para ver este estreno y también a toda la gente de la logística del evento que nos tomó muy en cuenta como para hacer de este estreno algo verdaderamente incluyente y que no fuera de dientes para afuera. Creo que sí es importante esta mención, pues porque fue la primera vez que personalmente se me acercó alguien con el genuino interés de hacer incluyente un estreno. Sí, incluso hicieron una... ¿cómo se llama? No es una amenidad, es una instalación artística. Una instalación artística. Pero que era para que la mayor parte de las personas pudiera interactuar con ella, ¿no? Sin importar si veías, ¿no? Tu movilidad, tu neurodivergencia. Y no sé, ¿a ti qué te pareció esa instalación? Pues estuvo interesante. O sea, creo que tenían una intención muy clara de lo que buscaban. No sé si se logró del todo, porque pues cuando estabas adentro de la instalación veías muchos mensajes muy movidos por el no por inspiracional. Sí. Perdón, voy a aclarar un poquito, nomás para dejarlo aquí, pero igual vayan a ver el video. El no por inspiracional se refiere a cuando, podríamos decir, cosificas a una persona con discapacidad para tú tener satisfacción en tu vida y sentirte mejor, como de, pues al menos yo no estoy malito, básicamente. Ajá, sin que modifiques, mejores o cuestiones creencias que menoscaban a la persona con discapacidad. Exacto. Por eso se llama no porque
no le generas ningún beneficio ni ninguna interacción que ayude a la persona con Solo el que lo discapacidad. mira Solo el que es lo el que mira. está recibiendo un beneficio. Ajá. Entonces, por eso se le llama así. Pero, pues, en el video lo ampliamos un poco más. Entonces, sí veías muchos mensajes que iban hacia allá, pero también me dio mucha esperanza ver muchos mensajes que tenían que ver con cuestionamientos. Ujú. Como el hecho de pensar, es que hay muchas escenas en donde la familia completa se ve como muy empujada a la desesperación, no porque no quieran o no porque no puedan, sino porque socialmente no hay ninguna ayuda que permita que una familia con un miembro que vive con discapacidad tenga opciones. Sí. Hay una escena con los seguros médicos, hay una escena con los créditos hipotecarios, hay una escena en donde van a la escuela, o sea, hay varias escenas que sí dejan entrever que socialmente hay dificultades, pero volvemos a lo mismo, tienes que ser una persona que esté empapada de esta lógica para poderlo mirar y para poderlo poner en una perspectiva justa, Sí. porque si no, caemos en el truco o en la trampa de decir, no, pues esta mamá superheroína se carga el equipo al hombro y el peor obstáculo está en la mente Es y una el mala no puedo actitud. no existe y pues no. Sí. No es que el no puedo no exista, el no puedo existe y el problema es que exista y lo que hay que preguntarnos es ¿por qué existe? O de dónde se agarra para seguir existiendo. Sí. Y bueno, aquí anoté algunos puntos positivos que vi en la película y obviamente agrega si sientes que me faltó algo. Para mí, un gran acierto en esta película es que tener un actor con la discapacidad, que en este caso es Julián Tello. Que lo hace increíble, Sí, increíble. porque además conocimos a Julián y su diversidad es muy diferente. O sea, bueno, sí es parálisis cerebral, pero Sí. es diferente a la que se Sí, muestra en la película. La motricidad que Ajá. muestra Julián durante la peli es diametralmente distinta a la que Julián tiene en la vida diaria. Y también se me hace un acierto porque mucha gente hegemónica juega a que entiende qué es vivir con la condición que representa. Pero muy pocos actores o muy pocas actrices realmente se meten Ujú. a entender cuál es la implicación que conlleva un cuerpo como este. Que ya hablaremos en el futuro de Mi Pie Izquierdo y Daniel Day-Lewis, que vivió meses rodeado de personas con parálisis cerebral para entender. Y Julián podía no tener esa funcionalidad, pero entendía perfectamente a qué se referían cuando le pedían que se moviera de tal manera, que balbuceara de tal manera, La que vista. viera de tal manera, porque seguramente en los centros de rehabilitación donde él habita, entendía o veía, o incluso puedo sospechar que tenía amistades que se comunicaban de esa manera, entonces era súper fácil, quiero suponer, esto es una suposición, pero puedo lograr que para él puedo entender que para él fuera más fácil. Claro. Porque tenía una referencia y no tenía este avatar mental de yo me imagino que... No. Sí, como el estereotipo del autismo que hemos visto toda la vida y que uno que sí tiene amistades en el espectro dice, pues no mames, no manches. son Ajá. así, o no todos, o no siempre, o sea... Sí, totalmente, se notó. Y de hecho fue algo que yo vi muchos comentarios que ponían en duda si él actuaba porque como él, pero el niño sí está así malito, ¿no? Pero no sé Ajá. qué. Y yo ahí peleándome con la gente del internet. No, ese está actuando porque él sí tiene parálisis, pero bla, bla, bla. Y es eso, ¿no? También de cuestionar si una persona con discapacidad, ¿qué hace de una discapacidad? O sea, me pasó mucho con lo que hacían con Yalitza Aparicio. Ajá.
pues sí, ella es así. Entonces, y nadie se ponía a pensar en, no, ella es una mujer que es maestra, que no se está Exacto. dedicando a esto. O sea, pero es como lo mismo, ¿no? Tienes ese avatar y entonces si estás representando eso, pues necesariamente ya no estás actuando. Y solo como un contraejemplo de esto, ¿a cuántas actrices güeras blancas o actores güeros blancos Se haciéndola de les mis cuestiona. reyes Ajá. no lo logran Ujú, y no les crees, pero ujú. no los cuestionas? Sí, ¿No? A pesar de que no lo logren y no les creas, porque ejemplos hay muchos, no sí. los vamos a nombrar, pero Ustedes saben de quiénes hablamos. ustedes saben de qué películas hablamos, pero tenemos a gente güera, fresa, mi rey, Sí. que hace de güeros, fresas, mis reyes y que no se las crees. Entonces, en- ¿dónde está el mérito actoral? O sea, Claro. ahí es donde se pone el énfasis. Y Julián, no teniendo la movilidad que representa en el papel de Luca, lo hace increíble, Ujú. tanto en la forma de comunicarse con Bruno y su familia, como en las crisis epilépticas que muestra. Muchas escenas sí me dejaron de verdad sorprendido de lo bien que lo representa, Sí. porque no cae en el cliché, no cae en la exageración, ni en lo grotesco que muchas veces la gente Ujú. puede llegar a caer al representar momentos como ese. Es bastante natural, es bastante cercano a lo que podría suceder en la vida real sin caer en todo eso. Entonces, a mí se me hizo un gran actor. Sí. eh, y pues espero que le siga, porque la neta es que Julián es muy bueno. Ojalá que sí. Y otro punto que puse fue que me gustó que en el personaje de Andrés, que lo hace Juan Pablo Medina, hay un momento, bueno, más bien en todo momento la película muestra su prótesis, pero además es un... Recurso narrativo. Ajá, porque justamente se habla de que él perdió la pierna de niño, o sea, el personaje, y que su mamá también se sentía muy culpable, pero pues que no era su culpa, ¿no? O sea, hablándolo con Bárbara. Entonces, el Andrés de la vida real no tiene una prótesis, pero me gustó que en este caso fuera como, oye, vamos, porque creo que es la primera producción en que Juan Pablo ya enseña abiertamente La su... pierna. Ah, Que salud. Besos hasta allá, Juan Pablo Medina. ajá, que pues muestra su prótesis y que además sea como, oye, esto puede elevar al personaje porque se entendería también que si una persona que ya vive con una diversidad también entienda la discapacidad desde otro lugar. Porque eso sí tengo que decirlo, creo que los personajes, tanto el de Bárbara como el de Andrés, sí se nota que son, al menos en la película, que no están sumergidos en el capacitismo y así, o sea, sí hay una denuncia de queremos Sí, un mundo más justo para todas las personas. Y claro, si tú tienes este antecedente, pues entiende, ¿no? Que estés más empapado. claro. Entonces, me parece un detalle cool que normalmente la gente pensaría como vamos a ocultar tu discapacidad o tu diversidad y aquí de hecho se usa como un recurso. Y que incluso el diálogo que él emite separa la discapacidad de la tragedia. Ajá, Y eso me encanta. Que se salen, o al menos ese personaje es una gran ancla para invitar a la gente a decir, no son lo mismo. sí. Porque él dice, los accidentes son eso, accidentes. Y si suceden, es porque no había manera de prevenir. Uh-huh, Y pues uh-huh. de ahí para mí ese diálogo tiene un peso narrativo bien importante que a mucha gente se le puede pasar por alto, Sí, porque es un diálogo bastante corto, pero ahí el personaje te deja entender todo esto que dices. Entonces, sí, se me hace un gran acierto y un gran acto, no sé si decir de valentía o de generosidad, prefiero. mm, Se me hace un gran acto de generosidad de parte de Juan Pablo Medina, dejarse ver sí, con la prótesis en esta peli, porque es una declaración de intenciones bien chida, sí, ¿no? Es también, yo lo sentí, o sea, esto es totalmente a título personal, sí lo sentí como una especie de, en este momento me doy por bienvenido a la comunidad disca, y creo que eso es algo importante.
Sí, incluso en el discurso que dio en la presentación de la película también lo sentí como, órale, aquí soy nuevo miembro honorario. Ajá. Y bueno, ya lo habíamos dicho, lo de enfocarse más en los ataques epilépticos y no en curar la parálisis cerebral. Pues también que al final, aunque esté enfocado en el personaje de Bárbara, pues tampoco es una historia muy común que se cuente, el de las mamás con hijos discas o con alguna diversidad, entonces eso también me pareció cool. Y otra realidad es que normalmente sí creo que el avatar de la madre con hijos, hijas con discapacidad, es que sí vuelcan toda su vida en eso porque estamos en una sociedad que no da ni las herramientas, ni la información, ni los recursos para poder apoyar o asistir a una persona con discapacidad y entonces sí se vuelve de pronto todo su mundo y se pierde un poco como la propia identidad. Sí, y que socialmente incluso justifican que haya más divorcios Sí. de las familias que tienen a un hijo con una discapacidad y que es incluso bien visto de alguna manera por nutrir esta narrativa de la madre salvadora superheroína. Pues más del 80% de las familias que tienen un hijo con discapacidad terminan en un divorcio de los padres Uh-huh. por el solo hecho de que su hijo o hija tenga o viva con una discapacidad. Y pues sí habla de cómo este discurso que dices alimenta y elicita de alguna forma a que esté mejor visto una madre superheroína que un padre que se va. Sí. Y, y pues cuando ambas cosas tienen un mismo peso y que sobre todo, y creo que este es otro de los puntos menos favorecedores que yo añadiría, no se le da el peso a que el padre no se va. Uh-huh. O sea, creo que lo ponen ahí en la peli como, pues sí, a donde ella vaya yo voy, ¿no? Uh-huh. Pero justo cuando hablábamos con Bárbara, fue algo que ella nos decía mucho, de sí, al personaje de Andrés muy bien y todo, pero la verdad es que yo no habría podido hacer todo lo que hice si no hubiera tenido el respaldo de Andrés y siento que en la peli no se le da Uh-huh. como un peso grande a eso porque justo quita el mito de la madre salvadora o del padre salvador y lo pone en un contexto más de si la familia no se pone de acuerdo en cómo le van a hacer, es muy raro que este barco flote. Sí. Y hay, o sea, psicológicamente hay un trabajo de un antropólogo que se llama Arthur Kleinman, que propone 3 niveles en el que se debe entender la discapacidad. Uno es la dimensión biológica, que es literalmente lo que le sucede al cuerpo de la persona con discapacidad, pero a los otros dos me parece que no se le pone mucho interés o mucho énfasis, que es la dimensión simbólica, que es la manera en la que la familia entiende que es la discapacidad. No de lo que es biológicamente, sino Claro. lo que para ellos como personas implica en la vida cotidiana vivir la discapacidad e inclusive analizar los mitos que hay alrededor de la condición, porque eso va a determinar su dinámica familiar. Y el otro fenómeno es la dimensión social, ver cómo la gente entiende la discapacidad, porque la gente y la sociedad es la manera en la que van a entender a la familia, ya no solo a la persona con discapacidad, sino a la persona con discapacidad y a la familia. Y Sí. creo que, pues acá solo se quedaron, desde mi perspectiva, desde la manera en que yo lo entiendo, en la dimensión biológica, que no es que esté mal, pero está incompleto. Sí. Sí, 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 totalmente. Y creo que sí se perdió un poquito esto que mencionabas con el papel el rol del papá, porque pues al final sí creo que sigue vendiendo mucho el discurso de la madre salvadora que todo lo puede. Pero bueno, tú eres un ejemplo de un papá que también estuvo involucrado, aunque haya momentos en que tu mamá a lo mejor hizo más cosas o lo que sea, pero pues tu papá al final estuvo involucrado también en tu crianza, en tus terapias, en tus Sí, recursos.
Y también lo puedo ver en mi sobrino, ¿no? Que además tiene un montón de diversidades. Y sí estaba mi tía, mi prima y mi sobrina involucradas, pero también la pareja de mi tía. O sea, Claro. y bueno, y la familia, pero digamos, en ese núcleo, él ni siquiera tenía un parentesco sanguíneo. Y sin embargo también estuvo muy involucrado en el cuidado de mi sobrino. O inclusive hablar de los círculos extensos, ¿no? Porque También. en mi caso, mi abuela, mis tíos, mis primos, también tuvieron mucho que ver en la manera en la que yo entendía Sí. mi propio yo y la condición con la que vivo. Y en el caso de Luca, por ejemplo, está la cuidadora que no se le da tanto énfasis o tanto peso al personaje, pero los acompaña hasta allá. Sí. O sea, se va hasta allá con ellos y ella también es responsable del bienestar no solo de Lucas, sino de Bruno. O sea, hay muchas cosas que siento que se quedan atrás Ujú. cuando privilegiamos la manera de entender solo como la madre salvadora. Y que la misma Bárbara, cuando platicamos con ella, nos dijo de, pues sí, la peli me gustó mucho y rescata muchas cosas que vienen en el libro, pero siento que no rescata del todo lo que fue, porque estaba mucha gente detrás, porque las decisiones no se tomaron así de rápido, o sea, y todo por privilegiar esta narrativa. Sí. Y bueno, otro punto a favor que le quiero dar es que sí siento que todas las personas involucradas les interesó el tema. O sea, ¿a qué me refiero? A que sí vio una Bárbara Mori comprometida con su papel, Sí. a un Juan Pablo Medina, o sea, e incluso esto, ¿no? De que Netflix te pidiera una asesoría para la premiere y todo. O sea, sí me habla de que hubo un mayor interés y por eso creo que también es un producto mejor hecho que, por ejemplo, la de Ya Veremos, que le hicimos también un desenfoques, Sí. pero que pues no se notaba como ese involucramiento, está bien dicho. Y acá sí, hasta incluso a nivel producción y todo, creo que sí estaban muy interesados en hacer algo, un buen producto, ¿no? Y no solamente creo que un buen producto, que lo es, pero también un producto lo más congruente posible. Sí. Porque si bien tiene sus fallas como cualquiera, y que en cuestión de discapacidad esas fallas son comunes, como el hecho de las decisiones que se tomaron, no sé si en dirección de que la trama fuera para donde fue y que el discurso reflejara lo que reflejó. Uh-huh. Sí hubo esto que dices del compromiso en entenderse dentro de la comunidad disca. Sí. Y bueno, ya nos estamos acercando hacia el final de este episodio. Y dejamos lo jugoso para el final. Sí. Hubo una gran polémica en redes y yo la veía venir desde el día que vimos por primera vez la película. Porque mientras estábamos en la narrativa y aunque sabíamos que estaba basada en hechos reales, pues de pronto lo del Cytotron se podía ver un poquito fantasioso o no sé, como que se podía perder un poco de que realmente existiera. La cosa es que la película cierra diciendo que Bárbara ayudó para que trajeran un modelo del Cytotron a Nuevo León y a Veracruz, creo. Uh-huh. Y yo desde que lo vi en pantalla dije, Uy, no. Uy, Riley. Espérate la cantidad de mensajes que te van a llegar. Sí. Y efectivamente, o sea, y ahí también nos damos cuenta que aunque la película trata de que esa no sea la trama en sí, pues mucha gente sí lo tomó como esta es la respuesta a la cura de la discapacidad, de las neurodivergencias. Y pues hay que entender que este modelo pues, sigue siendo una terapia alternativa, ¿no? Que no está avalada por todas las FD, no sé qué, ¿cómo se llama? ¿La FDA? No. Sí, bueno, se supone, ¿no? Que hay en salud. Sí, COFEPRIS y todas estas instituciones. Porque yo por lo que entendí, y tú me corregirás,
es que es un poco un volado, ¿no? Usar el Cytotron. O sea, porque así como te puede de repente unir las neuronas que a lo mejor no estaban unidas, también te puede joder a lo mejor otras que no tenían ningún problema. Un poquito Sí. como lo que pasa con la quimio, ¿no? Que también a veces es un volado. Entonces, siento que también por eso es que no le va a funcionar igual a cada persona. Ajá. O sea, Luca a lo mejor era un paciente que este tratamiento sí podía ser la diferencia en su calidad de vida. Y que hay que retomar el énfasis en que el tratamiento era para evitar que las convulsiones efectuaran un daño mayor. Sí. En el caso de Luca. La cosa fue que sí tuvo también dentro de las consecuencias o secuelas que Luca empezó a tener mayor movilidad, pudo incluso empezar a verbalizar. Y yo creo que ahí es donde la banda dijo, entonces esto sí lo cura, esto sí lo quita. Y no, o sea, eso es solo pues algo que se dio, pero en realidad la razón por la que se hacía esto era para evitar los ataques epilépticos. Y que incluso en la peli, por eso te digo que no sabemos bien de dónde vienen ciertas decisiones que se tomaron a la hora de contar la historia, sí se habla de este tratamiento como algo de milagro. Sí, sí, sí. Porque hay escenas que incluso van para allá y que utilizan un recurso emocional, ¿no? Para conmover al público y de decir, hay una luz al final del túnel. El problema aquí es que la gente no está sensibilizada ni educada en el paradigma social de la discapacidad. Uh-huh. Y eso es un problema, porque cuando ves este tratamiento y lo planteas así como en la peli, sucede lo que sucedió, Sí. de que la gente dice, todos tenemos derecho a este tratamiento, ¿por qué el gobierno no? No, pues el gobierno no lo autoriza y nadie lo autoriza porque todavía no ha pasado los filtros que puedan permitir que este tratamiento sea accesible para todos, Uh-huh. para empezar. Y para seguir, el tratamiento con Cytotron no es para quitar la parálisis cerebral, Uh-huh. porque eso no sucede. No. Fue para tratar la epilepsia y el problema es que, al menos hasta ahora, no podemos explicar si lo que le sucedió a Luca fue debido al Cytotron o debido a procesos biológicos que vivimos todas las personas, como También. por ejemplo la poda neuronal. La poda neuronal es un proceso que todas las personas vivimos en la transición de la infancia a la adolescencia, en la que se reconfigura la corteza cerebral para quedarse como se va a quedar, ¿no? Como un poquito como lo de los dientes de leche, pero con la corteza neuronal. Entonces, neuronas de leche. tenemos neuronas de leche y neuronas definitivas, Sí. ¿no? Entonces, en lo que se podan las neuronas de leche... por eso dicen que eres colmilludo. ¡Ora! No. Ve cómo eres. Entonces, justamente hay una tergiversación de este tipo de información. Claro. Pero pues la peli tampoco se toma el tiempo y tampoco tendría por qué, o sea, lo pienso. Se toma el tiempo de marcar estas distinciones, pero también me habla de la falta de información Sí. y la falta de pensamiento crítico que la gente tiene con respecto al tema de la discapacidad, porque de nuevo se queda en la dimensión biológica, pero no en todo lo demás. Y además creo que mucha gente lo tomó como que Bárbara era la dueña del Cytotron Además, o así. ajá. O sea, sí le escribían muy directamente de yo quiero inscribir a mi hijo a tu programa. Y ella así de no, pero o sea, quien lleva esto es el médico tal y está en el centro tal y yo nomás ayudé a que la tecnología llegara a México. Y sí, tanto que entiendo que hubo un momento en que hasta cerró sus redes y tuvo que hacer un video explicando esto en todas sus redes sociales porque la gente le escribía. Y además, pues también lo entiendo, porque pon tú que alguien sí tuviera el dinero para meter a su hijo, hija, pariente al tratamiento y de pronto no salieran las cosas como esperaría, pues es echarte encima a gente diciendo es una estafa o yo qué sé, cuando en la misma peli te lo ponen que ellos se lanzaron a la aventura y era un volado porque ya era
tanto el riesgo de vida de su hijo, que era como, pues ya, o sea, ¿qué podemos perder? Claro. Entonces, pero no te puedes responsabilizar así de la vida de tantas personas. Sí, no, y que al ser una historia, o sea, yo vería esta película desde el punto de vista psicológico como un estudio de caso. Es el caso específico Claro. de esta familia, de estas personas, con estas variables, con estos contextos que le permitieron este avance o este entendimiento. Porque incluso, hablándolo con Bárbara, que esperamos que Bárbara acceda a que hagamos este círculo, pero con ella involucrada para ver qué piensa ella al respecto. Pero incluso hablándolo con Bárbara, la manera de entender la discapacidad que ella tenía en ese entonces Ujú. no es la manera que ella tiene de entender la discapacidad hoy día. Claro. Porque además es un libro que se escribió hace años y que hace años quizá no tenía el bagaje, no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, de haber ella podido intervenir un poco más, quizá si hubieran hecho escenas distintas, con Claro. cosas distintas. Pero creo que para mí este estudio de caso cinematográfico no solo deja ver la experiencia de esta familia, sino deja ver en qué punto están parados los espectadores al momento de entender la discapacidad o el fenómeno. Porque el mensaje que deja la peli no me queda muy claro. Sí, de hecho puedo leer una opinión que rescaté de una psicoterapeuta infantil. Sí. Esto lo dijo en... no, es integrante de Crea tu Mundo y se llama Jennifer Martínez Cortázar. Cuando sucedió toda esta polémica, dijo, para las familias que ven y se identifican con la película, es importante tomarla con una actitud crítica. En dado caso, la película puede ser un punto de partida para discutir sus propias experiencias. Claro. Pero también es importante que busquen información adicional de fuentes confiables y consulten con profesionales éticos. Esto les permitirá obtener una visión más completa y precisa de sus circunstancias particulares y evitar posibles malentendidos o expectativas no realistas. O sea, exacto. Me gustó mucho porque creo que aquí justo vemos una perspectiva disca, ¿no? En la que dice, esto solo úsalo como un recurso para abrir la conversación, para preguntar, etcétera, pero no como la fuente de información, de inspiración a cambiar tu realidad. O sea, al final sigue siendo una ficción. Y creo que es de perspectiva disca porque entiende que si bien las condiciones son las mismas, por poner un ejemplo, si estamos hablando de parálisis cerebral, esta persona entiende que la parálisis cerebral con la que vive Luca no es la mía y con la que yo vivo no es la misma que con la que viven muchísimas personas en México. Eso es tener perspectiva disca porque es entender la parálisis cerebral y muchas otras condiciones como una característica más y no como un checklist normativo que dice las personas con discapacidad y con parálisis cerebral son capaces de esto o incapaces de lo otro, sino que está abierto a la discusión de las posibilidades individuales de cada caso. Y eso es para mí muy valioso y creo que la peli también se me hace un recordatorio de decir que una peli está incompleta sin su espectador. Sí, totalmente. Creo que el espectador aquí, o bueno, la reacción que causó la peli hubiera sido distinta si la sociedad en la que vivimos estuviera más sensibilizada y educada con respecto a un panorama disca o una perspectiva disca. Sí. Y bueno, ya para acabar, Kike, yo te quería preguntar, para ti, ¿cómo es el avatar de la madre con un hijo con discapacidad? Es bien complicado definirlo porque en la cultura en la que vivimos, que es México, la familia tiene un peso bien importante. Sí. La familia y la mamá. Y la mamá. La familia y la mamá tienen un peso bien importante y lo que se sabe sobre discapacidad
y terapia familiar o una perspectiva de terapia familiar hacia la discapacidad sí tienen más que ver con una noción más comunitaria, pero la cultura que vivimos en cuestión de entender la discapacidad no es comunitaria, No. es individualista. Y muchas de las familias tienen un entendimiento jerárquico y lineal en el tipo de relaciones que se establecen. Es decir, a la mamá o al papá o a las figuras de jerarquía se les tiene que respetar por encima de todo, en lugar de ver cuál es el papel que cada quien juega dentro de la dinámica familiar. Teniendo eso en cuenta y dependiendo de las investigaciones que se han hecho con respecto a la discapacidad, pues sí nos hace falta, porque los mismos autores, mucho de este análisis está basado en los preceptos de este autor antropólogo y del libro de Roland, que se llama Familias, Enfermedad y Discapacidad, y un estudio que se llama Discapacidad en clave de colonial, y mi amigo personal, mis amigos personales, Norman Kung y Emma Sí, Van son der tus Klief, amigos personales. que promueven una noción de entendimiento de la discapacidad desde la psicología, desde un Sí. panorama totalmente distinto. Pues los mismos autores dicen que mientras más rígidos y limitantes sean los, los mitos o las creencias que se tengan con respecto a la discapacidad, y mientras más rígidas sean las interacciones que tengan los miembros de la persona con discapacidad con respecto a sí mismos, pues más difícil va a ser una adaptación, porque pues entendemos que la discapacidad es la comunidad con discapacidad es una comunidad que todavía ha sido silenciada, que todavía está marginalizada, que todavía se entiende solo desde la perspectiva biológica y no con las otras dos perspectivas que se proponen, y pues eso genera problemas. Entonces, ¿qué pienso sobre el avatar de la madre? Pues que está muy arraigado. ¿Cómo te diré? El avatar de la madre con discapacidad, al estar arraigado en las creencias típicas mexicanas de lo que debería ser una familia y de lo que debería ser una mamá, pues genera muchas dinámicas problemáticas, porque una mamá de una persona con discapacidad no es lo mismo que una mamá de una persona hegemónica. Ah, sí. Y desde ese punto de vista no podemos pensarlos en el mismo costal. No. Y al menos en esta peli sí nos deja ver problemáticas que sí vive una mamá con discapacidad, pero creo que no las hace tan evidentes o no las hace tan llamativas como para que el público se empiece a cuestionar. Sí, por ejemplo, tú y yo sí notamos como este desplazamiento que había hacia Bruno, Por que ejemplo, es el hermano hegemónico, y que eso es súper común, o sea, es algo que también vivió en algún momento tu hermana, sí. O sea, porque de pronto hay tantas necesidades o aparentes necesidades hacia la persona con discapacidad que sí, yo te puedo nombrar un montón de ejemplos de los que los hermanos, hermanas tuvieron que madurar, aunque no me gusta esa palabra, pero muy rápido porque tenían que ser también asistentes en la vida. Incluso personales, ¿no? Que Sí. nosotros hemos conocido y que nos han contado historias y que se repite y se repite y se repite. Entonces, si se repite no es casual. Sí, pero yo no quiero estar culpando a las mamás. No, es más bien que hacen tantas cosas que obviamente si de repente el otro chamaco ya se puede alimentar y ya se puede ir solo a la escuela y así, pues lo van a hacer. Que esto viene de esta lógica que te decía de Arthur Coleman, de entender la familia como algo lineal, sí, y entender la meta familiar como algo individual. Al negar la colectividad, o sea, al negar que todas las personas que participan alrededor de la crianza de una persona con discapacidad, al no entender que todos colaboran, pues lo que suele pasar es, como decían White y Epstein, repetimos la narrativa más común
o la que más conocemos. Y la narrativa que más se conoce en mi país, que es México, es que la mamá se responsabilice de las relaciones y de la crianza, y eso genera una sobrecarga y eso genera un entendimiento de lo que tienen que hacer los papás es satisfacer todas las necesidades de los hijos o de las hijas, Sí. y eso implica ignorar que vivir con una discapacidad va, por decirlo de alguna manera, no tiene un reglamento, o sea, no tiene un manual, y por lo tanto será difícil a lo que se repite más veces, como lo decía Michael White y Epstein. Entonces, sí creo que es un gran intento por visibilizar esta diferencia, o sea, estas diferentes formas o estos diferentes problemas que se enfrenta una familia con discapacidad, pero no creo que nos invite del todo a una crítica, porque esa crítica tendría que venir del espectador, y desgraciadamente la sociedad en la que vivimos, o en la que vivo, que es la mexicana, poco o nada se ha cuestionado con respecto a esto. Sí. Pues... ¡Guau! No pensé que lo fuéramos a lograr en 1 hora. Sí. Y lo logramos. ¡Yay! Por favor, déjenos en comentarios todo lo que piensan, si ya vieron la película, qué les pareció, si este análisis les sirvió para entenderla desde otro lugar o no, o que ya nos callemos el hocico. O si les quedaron preguntas sobre cosas que abordamos en este análisis y que les hubiera gustado más. Uh-huh. Y pues estoy muy contento. Sí, y suscríbanse, denle click, igual estén al pendiente de cómo me lo explico. Y váyanse al canal de difusión de Quique Bien Parado en Instagram, porque ahí siempre les voy a estar subiendo los estrenos, próximos contenidos, fechas, etcétera. Y alguno que otro chismín. Sí, también. A mí me encuentran en TikTok y en Instagram como fragmentos.deluz o lucenal. De cualquiera de las dos maneras, ahí les aparezco. Y a mí síganme en todas las redes sociales como @Quique Bien Parado, Quique con K y todo junto. Así se encuentran arriba Quique Bien Parado, ahí se encuentran la información. Arriba. Ahí se encuentran toda la información sobre shows, conferencias, obras y todo lo que hagamos, ahí se lo encuentran en @Quique Bien Parado. Pues Quique, gracias por acudir a mi podcast. Óyeme, ¿cómo te atreves? No es cierto. Nos vemos próximamente. Estén al pendientes. Y recuerden, esto es Desenfoques, diferentes perspectivas. Desde la psicología. Y el cine. Bye.